¿Qué bebé? Quiero que pienses en ese momento en donde te diste cuenta de que el cine era muchísimo más que solo sentarte a ver una película. Y yo lo platico o lo traigo a la mesa porque me acuerdo muy muy bien el momento en que yo sentí que una venda se me quitaba de los ojos y entendía una profundidad mayor hacia lo que estaba viendo y lo que consumía en el cine. Ok. Tenía este profesor de semiótica, José Luis Trueba. Te amo. Te amo. Un saludo. Sí, no, era un gran profe, güey. Era un tan buen profe que tenía clase a las 7 de la mañana y toda la gente llegaba a tiempo. Nice. Así de buen profe era. Uh-huh. Y este profesor tenía un gusto, una debilidad, digamos, por películas pues que no son tan aceptadas, ¿no? Como Sharknado, como la oveja negra, Black Sheep, Nice. el ataque de los sillones asesinos, ese tipo de películas. Pero una vez llevó todo su álbum, porque antes la gente hacía almacenada también películas, llevó su álbum donde tenía guardados todos los DVDs de películas de terror y empezó a platicar de cada una de las que tenía hasta que llegó a Nosferatu. Ok. Y entonces empezaba a platicar sobre cómo físicamente Nosferatu no nada más era un vampiro cualquiera tirándole a esta categoría de vampir, ¿no? Uh-huh. Sino que también tenía estas características muy alusivas, físicas o estereotípicas a las personas judías. Cosa que él platicaba. Uh-huh. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial acabó en 1918. Ajá. Y este es del 22, ¿no? Entonces también hablaba de que había una dirección hacia una ideología, hacia un... esto es lo malo, lo que no queremos, ¿no? Un rechazo, peligro, no nada lo perverso. Más. Exacto. Sí. Y ahí cuando él platicaba de eso, yo sentí que el mundo se me abrió. Sentí que yo era otra persona. Qué y creo chido. que al final de cuentas, el cine, pero también películas como esta, dejan esta marca en nosotros, ¿no? Y por eso quería que pensaran ustedes en ese momento. Y bueno, vamos a platicar. Claro. Porque es un episodio muy especial el día de hoy. Sí lo es. Muy. Estamos sumamente emocionados. Totalmente. Uno, porque obviamente ya lo vieron aquí protagonizando el momento. Tenemos un invitado muy especial. Está Javi. Bueno, mejor quiero que te presentes tú, Javi, por favor. Me llamo Javi. Hola, soy Javi. Sí, soy Rosel. Tengo 20, ¿qué? Tengo casi 30 años. Muy bien. Ya estoy ruco. La flor de tu juventud. Sí, ya se fue, ya. Valió madres. No, pues soy Javi, me conocen como El Contexto. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. gracias. A platicar de las cosas chingonas del cine y sobre todo hablar de el señor Nosferatu, que ahorita que lo pienso sí tiene una nariz muy prominente y es un estereotipo de cómo se veían los judíos en esa época. Qué fuerte. Exacto. Pues muchas gracias, Javi, la neta, por estar aquí, güey. Estamos muy emocionadas, sobre todo porque también, obvio, Nosferatu es uno de los estrenos que fueron más esperados este año. Maldita sea así. Para el momento en el que ustedes estén viendo este episodio o que ya esté disponible, va a tener un día de estreno en México, Nosferatu. Evidentemente en este episodio vamos a hablar con spoilers porque pues, lo que queremos es profundizar y hablar de bastantes aristas sobre la película, pero bueno, guárdenlo si no quieren spoilers y si no, pues no importa, ya si tienen más contexto para ir a ver para ir a ver la película, entonces está muy chido y porque también creo que disfrutamos. Nosotros vimos afortunadamente Nosferatu por distintas situaciones antes de su estreno. Mucho antes, güey. Muchísimo. Mucho antes. Ahora sí adelantaron como que las funciones de prensa. 2 meses. Sí, como... Sí, fue como el finales de octubre, ¿no? Sí. O sea, a mucha gente se la pasaron bastante antes de su estreno en cines en México. Entonces, pues qué mejor que poder conversarla
con alguien a quien me voy a tomar el atrevimiento de asegurar que fue una película que te conmovió. Me conmovió, me hizo llorar. No, pero sí te dejó Sí, o una sea, no me están impresión- diciendo con una pistola Ajá, en la y yo cabeza vi de que te que conmovió. vela, buenísima. Bueno, No. pero ¿cuál fue pues sí, tu primera sensación de al haber visto Nosferatu? Yo creo que la primera impresión que tuve y algo que deberían de hacer más seguido es que no me podía creer que estaba a punto de ver un monstruo que no sabía cómo era físicamente, Qué chido. porque la verdad creo que la mayoría todavía va a poder experimentar la película de esa manera y eso, la verdad, es algo que no tiene valor, porque la Sí. primera vez que lo ves, pues es como esas veces que de repente pues tu papá te trae una película pirata, es como no manches que ya está en Piraña y se va a estrenar como en 2 semanas. O sea, la verdad fue una experiencia el poder procesar mientras estaba viendo la película, Ujú. cómo se veía pues esta versión de Nosferatu por Bill Skarsgård. También pues como de mucho shock de estar viendo pues como una de las películas que Robert Eggers pues había querido hacer desde hace muchísimo tiempo. Sí. Sí, porque primero hizo una obra de teatro cuando era muy chiquito, de Nosferatu, y luego creo que hace 9 años había escrito el guión y como que nadie se lo aceptaba. Entonces siento que va a ser una experiencia muy similar también cuando sea Frankenstein de Guillermo del Toro, porque es de esas criaturas o esos personajes que tal cual son un punto culmine para las personas que lo hacen porque llevan tanto tiempo pensando cómo lo van a hacer, que cuando por fin lo ves dices, madres, o sea, Claro, un trabajo de toda una vida. Güey. exactamente, y eso me parece muy importante porque, o sea, no es cualquier película, es la película que este güey quería hacer desde hace mucho tiempo. Sí. Me encanta que lo menciones porque es chistoso cómo había muchas expectativas de cómo iba a lucir Sí, el monstruo cuando hay cuántas películas atrás 100 en donde ya sabemos cómo luce, ¿no? Claro. Y aún así había mucha expectativa. Y me encanta también que se mencione el tiempo que lleva a cabo trabajándose un proyecto, porque muchas veces damos por sentado que todo es, se me ocurrió, sí, exacto. listo, ya lo hice. Y a veces es trabajo y posponerlo y más trabajo No, y y que- posponerlo. Y ¿no? que tenga reposo, ¿no? Digo, obviamente para empezar a contextualizar, pues está un poco de más, pero siempre está bueno ponerlo sobre la mesa. Estamos hablando de la nueva película de Robert Eggers, un director sumamente reconocido, especialmente yo creo que dentro de la comunidad que amamos el cine de terror, pues evidentemente dejó desde hace unos años una huella Sí, fuerte, güey, ¿no? De ser uno de los directores más, pues sí, renombrados, prominentes, que se siguen aparte, ¿no? Como que tú sigues mucho lo que está haciendo Robert Eggers. Por eso cuando hablaron o cuando anunciaron que iba a ser, pues un... No, a mí no me gusta decirle, fíjate que también podemos empezar por ahí. No, Porque han estado mencionando un chingo como que es un remake de Nosferatu. no. Yo tampoco considero eso, güey. Yo tengo una pregunta, o sea, hablando ahorita de es un remake de Nosferatu. Ujú. Por ejemplo, la de Drácula de Coppola es un remake entonces, o sea, porque yo la siento tan malditamente diferente. O sea, creo que cada película Es se que siente diferente. Sí. A ver, yo no considero que sea un remake porque además es como si hablas de Thing, ¿no? O sea, la de los 50s Ajá. y la de los 80s. O sea, yo creo que son Apruebo dos... esa referencia. Yo creo que son dos cosas muy diferentes y eso es algo muy importante porque al final de cuentas, esta versión, diría versión o iteración si quieres, Claro. porque al final de cuentas, y eso se me quedó cañón cuando de Heretic, porque pues estás contando una línea que viene conectándose con muchísimo antes de que exista, pero esta versión de Nosferatu se siente tan diferente y tan... es una película que no solo tiene un contexto histórico muy acertado, porque la investigación está ahí, o sea, tal cual Nosferatu se viste como se debía de vestir en ese momento y ninguna de las otras versiones, para empezar ahí, se viste de esa manera. Entonces, ahí tienes ya una diferenciación importante, que es históricamente cercana a lo que fue, y dos, ninguna de las otras películas de Nosferatu hablan de la temática tan fuerte y palpable
que es en esta, que es el peligro de la expresión sexual femenina. O De sea, acuerdo. realmente en ese momento, creo que en el 22, a lo mejor y tenía más connotaciones de hablar de judíos, al parecer, pero... Yo no lo aseguro. Sí, luego El la de maestro lo Werner, aseguró. la de Werner Herzog, pues muy buena, pero esta película en específico sí habla de cómo era vivir para una mujer en el siglo XIX, o sea, en la época victoriana. De hecho, muchas de las posiciones que ven que hace Lily Rose Depp, pues sí estaban estudiadas estuvieron documentadas por doctores de esa época, porque era tal cual como una mujer lidiaba con histeria De en acuerdo. ese momento. Y esto sí es un comentario muy puntual, que eso le encanta a Robert Eggers, de voy a escribir desde el punto de vista de cómo vivía alguien en ese punto, y como que se lava las manos, porque al final de cuentas te voy a llevar a esa época y voy a hablarte sobre algo que es palpable hoy en día, que pues también creo que es referente, o sea, no necesariamente que hoy en día las mujeres sufran de histeria, pero sí habla de esto que es lo prohibido, o sea, de cómo este deseo de quiero que este güey me tronche, pero sé que está mal. Eso es algo como muy A eso raro, se pero reduce la peli, güey. sí, A eso se reduce. A Y eso yo, se de hecho, reduce como que nos Nosferatu. gusta contar la sinopsis antes Sí. de Sí. Y la mejor sinopsis es esta morra que quiere... Pero esta tensión de cogidón. lo voy a hacer o no lo voy a Sí. hacer, y sé que está mal, pero es lo que quiero, y como que termina dándole una sensación muy diferente a la película. Te digo, porque no es un remake, es algo completamente diferente a algo que has visto en otras veces. Que Yo- curiosamente tú platicabas de eso la otra vez. Sí, y llegaremos para ahondar más en eso que me gusta. Mi argumento de por qué no creo que sea un remake, y tal vez me equivoco, ¿eh? Y alguien puede venir a ponerme... Es que todos nos podemos Pues sí, equivocar güey. en todo. Pero Ajá. que me vengan a poner en los comentarios fuentes, porque esta fuente, de lo que voy a decir ahorita, güey, la fuente soy yo. Entonces, para mí, Amo. güey, fuente una yo, güey. playera de eso, Güey, amo. obvio. Bibliografía, La fuente de lo que voy a decir soy yo. mi persona. Exacto. Pero para mí, por ejemplo, no sé por qué un remake tiene que ser la actualización de una historia que nació siendo un guión para cine. En cambio, para mí, esto no puede contar como un remake porque la fuente real de Eggers no necesariamente... Sí estuvo basado mucho en la del 22 de Murnau, pero en realidad la fuente primaria es el texto de Bram Stoker. Exactamente. Entonces, sí, la fuente primaria es un texto literario, que aparte es un texto literario como ese, fundacional. O sea, que creó literalmente toda una mitología. Para que obviamente Bram Stoker no creó la idea del vampiro, pero Ya, creó sí. la idea del vampiro moderno, güey. Y eso se me hace totémico, o sea, se me hace fundacional, ¿me entiendes? Entonces, las personas que beban de esa fuente y hagan algo con ella, no me parece un remake, porque entonces todas son un remake. Todas son un remake. Exactamente. Si la fuente es el texto literario, ¿me entiendes? Sí, bueno, es como si dijéramos que Drácula 2000 es el remake de Nosferatu de Murnau. Sí. O sea, pues nada que ver, güey. Exacto. O de Bram Stoker, de Coppola, ¿no? Ujú. O sea, pues nada que ver. Pero claro que se basan y hay miles y cientos. Es más, Drácula Untold, ¿o cómo se llama? Sí, la de... Ay, como Luke Güey, yo no Evans. sé de cuál Luke hablas, Evans, güey. ajá. Sí, Que al final como que el güey clava fácil a 200 pelados, así nada más él solito, ¿no? Sí. sí, es bueno. A mí me parece horrible esa película, pero claro, o sea. Yo no la he visto, güey. No, ma. No, ma. y- Era Drácula versión Avengers, básicamente. Tal cual, Ok, tal cual. ok. O sea, no hay nada No me más que sorprende. decir al respecto. Sí, claro. Ajá. Gran resumen, güey. No, es que iban a hacer el Dark Universe, o sea, la momia iba a ser tu amadísimo Tom Cruise. Javier Bardem iba a ser Frankenstein. Ok. Creo que Russell Crowe iba a ser Mr. Hyde. Y Luke Evans iba a ser Drácula, y pues era un equipo ahí como SWAT que iba a enfrentarse a una amenaza. O sea, la Qué neta, yo mame. sí quiero ver eso. La neta, yo también, güey. No le hubiera dicho que La no. neta no, o sea, no es que no quiera, solo tengo que decirlo. O sea, Tom hay Cruise, dos no. personajes que odio ahí, bueno, dos actores, que es Tom Sí. Cruise y actualmente Russell Crowe, que se Ah. ganó mi Ok. odio con El Exorcista. Güey, nunca se la vas a perdonar. Nunca, ¿verdad? Nunca. nunca. Pero bueno, Jamás. fuera de eso Es que decías yo puedo perdonar muchas cosas, güey, pero jamás El esa. Exorcista, güey. Pagaría Sí, no. una buena lana por ver esa película, porque sí fracasó de un nivel. O sea, creo que no salió de La Momia tal cual. Fracasó a un nivel
Creo que es más bien Luke Evans, según yo, no estaba considerado. Porque había una foto hasta de prensa así de que estaban todos sentados, todos reyes. Y era como el Dark Universe. O sea, si va a haber imágenes en este video, sí obvio, tienes lo que ponemos, ponerlo. Sí, lo ponemos, por favor, claro que claro sí. que sí. Lo tengo Ahí lo que buscar. buscamos. Y le tachamos a Russell Crowe y a Exacto. Tom Cruise. Pero decías, no es Sí, claro, ¿no? O sea, al final de cuentas, y me gusta el ejemplo que ponen sobre La Cosa, porque pues al final La Cosa no es esta película, no es una calca, ¿no? Exacto. Claro. Aunque yo sí siento que esta de Nosferatu pues tiene muchísimos elementos que parecieran que la va dirigiendo hacia allá, Sí. ¿no? Por supuesto. Y ¿quieres decir algo? No, me quedé Adelante. pensando en el infinito, Pues, pero obviamente, pues para no hacer mucho el cuento largo y ahora sí de manera seria, para aquellas personas porque sí hay personas que no se animan a ver las pelis y de todos modos les gusta escuchar esto y está chido, güey. Eso está chido. Pues evidentemente sí hay una similitud grande, güey, con la historia original de Bram Stoker. Obvio. Ni siquiera con el Nosferatu del 22, sobre este sujeto que es un abogado que va a los Cárpatos, básicamente, ¿no? A Valaquia, creo, ¿no? Ajá, a Valaquia, y pues lo que busca es, vendió una propiedad. Ahí podemos empezar a sumergirnos, ¿eh? Porque en el Me libro, encanta. por ejemplo, y no me acuerdo en la de Murnau, pero según yo también, sí. que en realidad es Sí. Londres. Es a lo que iba. Es Sí, los va Londres la cambiando. ciudad Ajá. de donde son estos personajes que son los Pues principales. Drácula es Londres y ellos son Bisburg. Ajá, en Nosferatu. Alemania. O sea, el Nosferatu de Eggers, él tomó la decisión de, por alguna razón, mudarla a Alemania y no necesariamente colocarla en Londres, donde es la historia original. ¿Qué O sea, piensas de eso, por cierto? Tal cual, más bien la versión de. Es que ahí traigo el super chismesazo, pero tal cual Murnau hace la película en el 22 y en ese momento todavía. O sea, cuando estrenan la película, la viuda de Bram Stoker dijo: güey, este cabrón acaba de calcar mi película. Quemó. El juez pidió que retiraran esto y quemaron todas las películas y no fue hasta los Sí. 60s y 70s que se restauró. Pero la historia es la mismita y también la del 22 es en Alemania. Ah, cierto, tienes toda la razón. Todas- La de Murnau es en Alemania. Nosferatu, todo es en Alemania. Es como literal el trabajo que te copió un amigo y nada más cambió como Los nombres, 2 o 3 cositas. Ajá, tu apellido, porque obviamente lo que cambia es, o sea, en el texto de Bram Stoker se llama el Conde Drácula y en estas es el Conde Orlok, incluida la de Eggers, que también se refieren a él como el Conde Orlok. Lo que me gusta muchísimo de eso y que siento que es como muy poético es que Nosferatu, la historia de Nosferatu está directamente ligada con la del cine. Si de alguna u otra manera podemos decir que Drácula está ligado a la historia de la literatura, Sí. Nosferatu tiene que estar intrínsecamente puesta con la historia del cine cine. y también del expresionismo alemán. Entonces, como que me parece que es muy interesante porque no es que estés viendo una película de Drácula, pero sí estás viendo una película de Drácula y creo que además podrías hasta argumentar que si quieres una película acertada y que se acerque mucho a la historia, Históricamente, es esta de Eggers. es esta de Eggers. Totalmente. O sea, no solo en cómo se viste este cuate, sino también en las prácticas y en el folclore que se bajaba en Transilvania, en cómo se vestía, por ejemplo, pues una mujer de la época victoriana o Exacto. lo que mencionábamos de cómo se trataba a alguien con histeria. Entonces todo eso a mí me parece brutal. También Total. hasta las elecciones de iluminación de la película, pues sí, seguramente sí se veía así una casa toda pinchurrienta, iluminada en esa época. Y Eso me parece un datazo y me parece un súper detalle. Creo que de ahí vámonos, porque si algo me parece que es remarcable de esta película y que yo también salí del cine diciendo qué malditamente bello poder haber visto una adaptación, que para mí sí lo voy a ver así, como la adaptación del texto de Bram Stoker, que sea tan fiel sí. a lo que era el texto como original. Si hay alguna que me parece un poco más cercana, sí es esta. Sí. Y justo creo que bebe de esto que me parece apasionante de Robert Eggers, que es su clavadez por ser lo más realista posible a nivel histórico. Eso ya lo veíamos desde La Bruja. Como una voluntad y una curiosidad genuina por situarte en un universo que está construido
desde las mismas lógicas y desde una como verosimilitud histórica, Sí. que me parece eso súper loco. Entonces yo también, por ejemplo, sí puedo sostener, perdón para quien no la haya visto, pero yo nunca esperé ver en cine un conde, Orlok, en este caso, un Nosferatu, que fuera tan cercano a lo que se describe en el libro. Todas las otras creaciones que ha habido que representan al conde Drácula, ninguna es como accurate según lo que se describe en el texto original. Eso me pareció un gran acierto porque se nota que Eggers, por un lado, tiene una historia bastante personal con Nosferatu. Él lo menciona. La primera vez que ve esa película, la del 22, tenía 9 años. Y a partir de ahí le deja una impresión como tan fuerte la película que dice, güey, en algún momento yo quiero hacer algo con esto. Y luego justo llega este momento en donde tú nos mencionabas que hizo una obra de teatro cuando era todavía pues, ni adolescente, güey. Y luego, aparte, todavía en su ya época de director dijo, todavía sigo clavado con esto. Entonces, por un lado, todo lo personal que puso Eggers en esa película, ¿no? Lo que le significaba como creador, como director, etcétera. Y por otro lado, este amor que se ve que le profesa no solamente a el texto original, sino a la de Murnau y también a lo que mitológicamente realmente representa un vampiro. Y eso es lo que también me parece muy hermoso, ¿no? Que siento que conforme ha pasado los años, al vampiro se le han quitado muchas veces estas características de lo que era un vampiro originalmente, que era esta metáfora y este símbolo de la depravación, de la maldad, de la contaminación, del contagio, de la enfermedad, ¿no? Y Eggers le devuelve eso a su Nosferatu. Entonces eso me parece muy hermoso. Sí, o sea, al final de cuentas cada monstruo Universal, como quien dice, ajá, pues representa ciertas cosas, ¿no? Y bueno, creo que pasa un poco, empieza a evolucionar desde lo que mencionaba yo del vampir, que es como esta especie vampírica, pues muchísimo más salvaje, que donde la podemos ver tal vez un poco, o más primitiva, digamos, ¿no? Claro. Que donde la podemos ver, por ejemplo, en algo medio contemporáneo podría ser en esta serie que sacó Guillermo del Toro, The Strain. Que, ajá, es una serie sota también, véanla, pero pues que plantea como este tipo de vampiro y pues va evolucionando hasta desde Anne Rice en Entrevista con el vampiro, que ya empieza a ser como algo muchísimo más elegante, muchísimo más romántico. Romántico no en el sentido del romanticismo, exacto. Más bien más como una historia romántica. Y ese es el verdadero contexto. O sea, ese sí, para que veas, está soltando los datos. Estamos facteando fregones, aquí. Así de que... Y no hemos dicho ni la sinopsis. No, o sea, visto la película. Porque sí dije, no. A ver, aquí, adelante. para aquí, no, la madame se está echando aquí. Bueno. No, pero bueno, y bueno, tomando en cuenta lo del comentario de que todos los monstruos son Universal, pues por ejemplo el hombre lobo pues es la rabia, ustedes escojan, ¿no? Siempre hay como esta representación del defecto humano en los monstruos y en esta incomprensión. Por eso a mí me encanta, digo ya como comentario aparte, la resignificación de Guillermo del Toro hacia los monstruos. Es hermosa. Ay, te amo, Guillermo del Toro, cásate conmigo. Ven al podcast, más bien. Ya sé que luego te quedas con alguna, pero primero ven al podcast. Ay, sí, y te quedas con alguna. Güey, ¿tú crees no que me yo lo quieras quitar? ¿Tú crees que yo no voy a pelear no me por lo su quieras amor? quitar, güey. ¿Qué Ay, te pasa? Intermedio como Hija, ¿y ahora qué pedo? Está bien. Pero bueno, ya retomando un poco, hablando de Nosferatu, me encanta lo que dice Sam sobre también sobre hablando de la plaga, ¿no? Y de la maldad y de lo sucio, lo cochino, digamos. Que aparte en esa época pues era muy habitual, ¿no? Sí, ¿no? Y eran los literal chivos expiatorios, eran los chivos expiatorios muchas veces de que, no, pues había una plaga, no, pues es que hay un vampiro por aquí, cabrón. O sea, era muy común culpar a este tipo de como criaturas para todos los males que estaban pasando, pero realmente esta es la primera vez, como dicen, que vemos cómo es realmente en el folclore de Transilvania, cómo se establecía que era un vampiro, que era más cercano a un cuerpo andante que estaba lleno de hongos, que estaba con piel toda decaída y putrefacta. Exacto. O sea, era un zombie, ¿sí? tal cual era de esa manera. Y que además también
pues chupaba sangre como del pecho, o sea, como que te estaba chupando sangre directamente del corazón, que Sí. ya tomando en cuenta pues toda la película, que es como esta historia de amor y de tragedia y pues este thriller también, pues al final de cuentas hace muchísimo sentido con todo lo que Eggers está haciendo, y que no solo se demuestra en lo que platicamos del vestuario, pero que también muestra una atención al detalle, porque lo que él quiere tal cual es, pues sí, transportarte a esa época. Me parece que es una película que además se esmera mucho en eso, porque a cada rato están con planos secuencias, o sea, es muy importante que estés ahí, ¿no? De Entonces, acuerdo. y la verdad es que no te das cuenta, porque pues sí estás como muy entretenido, pero sí es una película que se siente que, bueno, que está buscando que estés ahí. Y hay la escena que entran a la villa esta típica de Transilvania. Sí. Sí, o sea, la cámara no te va a soltar hasta que literalmente este güey ya se acueste. Y creo que eso es algo muy importante, y por lo que también siento que se siente sin mucho maquillaje ni mucho arreglo, y que a lo mejor estamos acostumbrados a que este tipo de películas estén muy adornadas y que sean, pues no sé si elegantes, pero que sí se establezca un poco con la concepción que tú ya tienes establecida de Entrevista con el vampiro, bueno, Twilight ya ni se diga, pero de estos vampiros que son como muy elegantes Lo y que son pomposo. Sí, exacto. Y hasta Cuando aquí es como hegemónicos, sí. o sea, que son atractivos, que también me gusta. Creo que también fue un buen camino que se ha explorado acerca de la figura del vampiro como un ente seductor. Ujú. Sí. Y que como ente seductor, por lo tanto, tiene que ser pues visualmente atractivo, lo que sea que se comprenda como atractivo, ¿no? Sin embargo, por eso creo que esta vena distinta del vampiro, como este ser repugnante, ¿no? Como este ser de la oscuridad, y que más bien es pues básicamente un alfil de la maldad, creo que es bastante importante porque recupera consigo, o sea, no solo es el hecho de cómo materializas a tu vampiro, sino la historia que trae, o sea, en donde aplicas ese vampiro. Porque justo si ese tipo de vampiro, que es representación de la maldad y esta corrupción, la aplicas en una historia ambientada en el siglo XIX, como está ambientada esta, que es en 1838 Sí. específicamente, en donde está toda esta cuestión histórica acerca de la plaga, acerca de las enfermedades, de los contagios, acerca de la sífilis, acerca de la histeria, acerca de la represión, la época victoriana. O sea, me parece muy potente colocar y regresar al vampiro ahí, porque mi punto y lo que yo quiero poner sobre la mesa es que de alguna manera algo que me pareció y a mí me maravilló saliendo de esa sala es que siento, para mí, que Eggers logró algo que yo creía que era, si no imposible, muy complicado, porque en el momento en que dijeron que iba a haber otra película de Nosferatu, yo dije, yo no tengo ningún problema, porque he estado viendo que mucha gente pone como, es que era un remake innecesario. Uno, no es un remake, ya lo dijimos. Segundo, ¿innecesario por qué? Porque para mí se vuelve innecesario cuando no tienes algo distinto que contar. Pero esa era mi pregunta, Eggers. ¿Qué vas a contar de una figura así de mitológica, así de manoseada, y no en el mal sentido, ¿me entiendes? Sino que pues, cuántas cosas no se han dicho sobre Sí, ese personaje. ¿De qué vas a hablar para que valga la pena hacer una película? ¿Qué va a ser distinto? Y yo salí de la película pensando, ¿cómo puede ser que este vato haya logrado, por un lado, ser tan fiel al momento histórico, ser tan fiel al texto original, y al mismo tiempo ser fresco, innovador y ser contemporáneo al respecto? Y eso me parece muy impresionante de esta película, y es donde también podemos empezar a hablar sobre pues, de qué trata realmente Nosferatu. Puedo nada más decir, ya quedó establecido que no es un remake como tal, pero Exactamente. sí quiero decir que al final ese es el objetivo de hacer un remake de algo. Claro, o sea, decir algo distinto. es hacer algo con una perspectiva contemporánea, ¿no? Sea lo que signifique. O sea, no necesariamente tienes que tener un escenario contemporáneo. O sea, no necesariamente tiene que ser la nueva Cenicienta con Hilary Duff, pero sí tiene que ser una temática contemporánea que sea actual, que sea vigente y que vaya de acuerdo a la ideología, ¿no? de ahorita. Claro. Entonces, antes de que avancemos como con eso, ¿no? Sí. Me parecía importante como decirlo. Ese es el objetivo en realidad. Sí, quizá más bien la pregunta que se tendría que responder es si es necesaria o no que exista. Y la respuesta es sí. Sí. O sea, definitivamente no hay ni un pex. Es que realmente
no es necesario. Exacto. Pero todo Sí. lo es que al mismo tiempo. O sea, ¿no? mi punto de las personas que están diciendo Sí. como, no es necesario, pues ¿qué es necesario? Sí, yo no necesitaba otra de Blade Runner y me dieron una 2 y dije, Y wow. No, fregón, es que o nos sea, vamos a ir todavía más mejor a que la lo- primera. No a sabía que lo radical. necesitaba. O sea, ¿qué película es necesaria? ¿Necesaria para qué? Yo no necesito una nueva Cenicienta con Hilary Nadie Duff, necesita. güey. Sí. No, pues no. A Pero, ver, sí, no, al final de cuentas creo que lo importante es que tenga la suficiente relevancia, pero también tenga el peso artístico de traer algo diferente, como Ujú. tú dices. Claro. Porque sí, al final de cuentas es muy raro, pero, y ahorita ya lo platicaremos, si no más en la... Ujú. Pero la película sabe muy bien que no es la primera versión y Claro. que de hecho en varias tomas Eso sí sí. es de que, güey, estoy honrando un legado, pero también estoy trayendo una historia. O sea, no manches, la primera es de 1922. 102 años después, pues yo creo que sí es medio necesario, porque además hay cosas, pues como cualquier texto de Shakespeare, que no importa cuánto tiempo pase, sigue siendo relevante porque yo creo que las historias que valen la pena son las que siempre encuentran ese hilo rojo en el que está una tensión universal, humana, y que todos sentimos, que es el miedo a lo prohibido, ¿no? Entonces, eso la verdad es que no, de nuevo, no me parece que haya estado muy claro en la de Herzog o en la de Murnau, Sí. porque al final de cuentas lo que consumimos y lo que se refleja dentro de cada obra artística que hay en el tiempo es la tensión que está pasando en ese momento, y no me parece para nada que esta película se sienta desactualizada, al contrario, creo que con todo y que es de 1838 y que es una historia que es más vieja que el tiempo, pues ahí te das cuenta que la verdad las tensiones principales que todos sentimos pues no avanzan mucho, o sea, siempre están ahí, siempre están rondando, todo está en constante conversación y todo lo que se tuvo que haber dicho ya se dijo, entonces sí, véanla, la verdad, es una joya. La conclusión también es véanla, por favor. La neta es que sí, sobre todo también de lo que mencionas, creo que es muy impresionante o es muy interesante ver cómo esta película también Robert Eggers logra que fluctúe entre una narrativa bastante contemporánea y al mismo tiempo va fluctuando también en otros subgéneros. Para mí es un cuento romántico en el sentido más formal de la palabra, de lo que era un cuento romántico, del romanticismo oscuro, ¿no? Pesado, atmosférico, en donde los personajes, por ejemplo, eran muy histriónicos, ¿no? Con estas actuaciones estas representaciones que parecían como muy exageradas, pero también la película sí tiene sus momentos de horror, pero también la película es un cuento de romance, pero la película Sí. también es un thriller psicosexual, o sea, va Fantasía creando, gótica. exacto, va creando todo un universo que, como tú decías hace rato, y eso también me impactó a mí cuando yo estaba en el cine, porque me recordó mucho el ¿cómo se le dice? Como esta línea publicitaria de las películas, como se me olvidó. algo de Line, que decía Como el- Selling Line. Ujú, me parece sí, que dice algo como sucumbe a la oscuridad. Y ahí Y es yo sí de... me sentí así, güey. Yo sí sentí que la ¿Y tú película, qué la rica es sensación... la oscuridad? Y yo deliciosa la oscuridad. Yo sentí que la película lo que estaba tratando era de jalarte como... pero contenida. Porque estamos de acuerdo que es una película fina y contenida en el sentido de que a pesar de que no es lenta y sí se echa para adelante la película, se va tejiendo, pero de una manera muy sutil. O sea, la película no tiene tampoco estos momentos de, siento yo, como de acción desbordada que atraviesa toda la película. O sea, la película se va hilando, pero lo que se va creando entre estos espacios, los paisajes, las sombras, el castillo, por ejemplo, que sé que grabó en un castillo real. Sí, en el Eggers. mismo de Herzog. Ajá, en el mismo de Herzog. Lo que se va creando creo que es como un mundo 360 bien loco, que sí te jala y que te hace tener una sensación de pesadez y de oscuridad. O sea, por decirlo de alguna manera. Y eso me parece también muy remarcable como a nivel técnico. Bueno, es que Eggers también es experto, digo, independientemente de mi opinión específica, por ejemplo, con Norman o cosas así. Tú me apesta, Norman. Y yo, No, o sea, pero creo que es súper bueno trabajando la atmósfera. Y al final,
una película como Nosferatu, si no vas a trabajar la atmósfera, mejor no lo intentes. No, bueno, hablando de atmósfera, la primera es, o sea, si nada más quieres comparar como lo diferente que son todas las versiones, yo creo que es vital que veas la escena cuando él llega por primera vez al castillo. Y ahí es donde dices, no mames, este güey sí está cocinando de que con ajo y especias así de que prendiendo todo. Está en modo, o sea, porque sí es algo que la primera vez que lo vi, o sea, normalmente cuando veo una película y algo me gusta como que sí hago, ya sabes, o sea, como que tengo mi momento medio ahí todo, o hago como así. Y sí fue un momento muy importante en el que llega el carruaje, que están estos caballos como que parece que es el carruaje tal cual de la muerte. ¿Sí? Y, Así de y a partir de ahí es Del plano secuencia, Rey, y pues empiezas a hacer como estas tomas que pues al final de cuentas parece que todo es bajo un solo corte, pero sí se siente como un sueño febril. Así, este güey tiene 50 de calentura y no sabe ni siquiera qué está pasando, hasta te sientes raro y te sientes como enfermo, y todo culmina en nada más la silueta de este carnal que pues a lo lejos la verdad es que sí es un ser humano con un abrigo, con unas mangas enormes, Claro. que obviamente pues para los de Transilvania no es que tenga unos brazotes, pero puedo gastarme mi pasta en tela extra, Rey, tú no, pero pues eso es como algo tan cabrón, porque sí es impresionante si comparas cómo es en cada una de las versiones lo que trae Robert Eggers, si no necesariamente es traigo más billete o traigo más tecnología, simplemente, o sea, traigo una atmósfera tan pesada y tan densa que aquí sí digo, pues la neta yo sí me estaría pudriendo de miedo. Seguramente el conde huele a maíz. ¿Y te hace sentir eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, no, y obviamente la primera vez que ya lo oyes hablar dices como, ¿qué pex? O sea, que acá, porque luego la película entra. Wey, y dices sí, como... les voy a contar algo. Yo la estuve esperando obviamente mucho tiempo, sé, pero se güey. me olvidó que era, o sea, se me olvidó literal quién era el actor que iba a ser al conde. Es irreconocible. Güey, o sea, yo, o sea, cuando salí y dije como, ¿y quién era este cabrón? De que Bill Skarsgård, y yo, ¿qué? Pennywise, ya no sabes. mames, dije, no, o sea, claro que lo sabía, claro que en algún momento vi el elenco, claro, ¿no? Pero, ¿qué clase de interpretación fue esa? Fue su Sí. interpretación. Sí, Sí. claro, no, sí, y bueno, tuvieron mucho cuidado en no sacar justamente Es que esa tan es la evidente la experiencia. figura, ¿no? Sí, tú tenías que Llegar ahí a sorprenderte descubrirlo. al verlo, que creo que ese elemento sorpresa al final, porque a mí sí me sorprendió bastante verlo, ¿no? Sí, O sea, me acuerdo. Sí, cañón, ya sé. Pero bueno, creo que ese elemento sorpresa también era un poco como... vuelve a lo mismo, ¿no? ¿Qué cosas nuevas vas a contar, no? Y más allá de lo no evidente, bueno, lo evidente pues es esta interpretación, que a mí me parece que es buena. Volviendo ya como a todas las actuaciones, no creo que todas las actuaciones de Nosferatu sean buenas. Yo pensé Creo que que no, tiene y sus la segunda estrellas. vez... ¿Sí? Yo Dije- todas. No, perdón, pero este güey, el que sale... Ron Taylor Johnson. Ay, pobrecito. Ya vi que tienes algo contra los güeritos No bonitos. es cierto, no tengo nada en contra de ellos. ¿Por O sea, qué? Nicolas Hoult me parece parece excelente, me parece que lo hace increíble y todo, pero este güey se me hace que pudo haber sido cualquiera. Es que justo lo que pienso ahí es, y lo mencionaban hace ratito, era que, pues es que estoy viendo una película de Orgullo y Prejuicio dentro de una película de Nosferatu, y el Bueno. propio guión y las líneas y dices, ¿quién es este pepino? O sea, Ok. ¿y por qué habla de esta manera? La neta sí te la compro. Él se me hace que es el único que a lo mejor El sí más débil, siento él es la más débil. descafeinado, pero también he visto que le están aplaudiendo mucho a él en específico en la película, pero para mí, o sea, es que como que están en dos películas diferentes, Willem Dafoe y él. Porque este güey es como muy orgulloso y no sé, como muy pomposo, pero como que no le compro tanto. Y luego tienes al Conde Orlok, que es como literalmente el predicador del mal y una cosa súper densa. Entonces como que sí
sí siento que está raro. Lily Rose Depp, por ejemplo, no me había gustado. Y ahorita que la volví a ver dije, no man, o sea, esta mujer sí está muy, muy cabrón. O sea, cuando las escenas que se está poseyendo sí fue de... Está muy fuerte su actuación, está muy loco porque creo que tiene un rango en esa película muy loco de pasar de una sutileza y una como finura muy delicada a momentos de éxtasis y de posesión y de desbordamiento y de locura, y va navegando por eso muy rápido. O sea, hay escenas en donde pasa de 0 a 100 en 30 segundos. Y eso me parece un mérito muy fuerte. Y antes de que te regrese la palabra, yo voy a sacar mi comentario de mamadora. De a mí, porque o sea, todas las actuaciones me parecieron en su punto. Y tal vez es porque personalmente me considero una persona sumamente obsesiva y sumamente amante del texto de Bram Stoker. Okay. Y siendo una novela decimonónica, la forma en la que hablan en la película, de la forma en la que están construidos los personajes en la novela, es sumamente fiel. Yo creo que si salta es porque evidentemente no estamos nada acostumbrados. Era lo que iba a decir. Nada acostumbrados a tener ese tipo de actuaciones y a tener personajes que son más fieles a lo que eran los personajes en el siglo XIX que en el siglo XXI. Pero, por ejemplo, la persona el que mencionas, que era el equivalente a Arthur, no me acuerdo cómo se llama el personaje en la película, el de... La verdad. El de Taylor, ¿cómo se llama? Aaron Taylor Johnson. Pero ¿cómo se llamaba el personaje? Ni idea, ¿verdad? Frederick. Se llamaba. Frederick. En el libro es una persona sumamente seria, sumamente orgullo y prejuicio, sumamente formal, porque de todos ellos es la persona que más tiene dinero y que más es como obsesivo, por ejemplo, con el, o sea, más riguroso en cuestiones de ética y de moralidad, y el que más juzgaba y el más afectado al principio, porque ahí, bueno, ya, no voy a meterme en la novela, pero en la novela evidentemente la acechada principalmente no era la que en este caso es esta Lily Rose Depp. Sí. Era Lucy, que era la amiga. Ella es la primera en morir, de hecho, en la novela. Entonces, que era la esposa de este personaje. Entonces, cuando yo lo vi, lo único que pude sentir es como, no puede ser que sea, o sea, no es posible que por primera vez en mi vida vea una representación tan cercana a lo que realmente era como la relación entre ellos y la construcción de alguien que sí vivía en el siglo XIX. No, o sea, se me hubiera hecho que imagínate que Eggers hubiera hecho este esfuerzo tan descomunal por crear este mundo a nivel visual, y que las actuaciones hubieran sido modernas, o sea, contemporáneas, más naturalistas incluso. Me hubiera sacado mucho de la película eso a mí. Fíjate que yo no tengo un problema en eso específicamente, pero sí siento que de todos es el que menos tablas representa. Eso sí te lo doy. Y lo que sí es que Lily Rose, la verdad es que a mí se me parecía que era más, pues, que no tenía tanta experiencia, más insípida incluso, hasta a mí me sorprendió que la vi o sea, dije, Total. wow, se metió, se comprometió y lo logró. Mis respetos, qué increíble cómo se nota cuando hay una buena dirección y un buen casting y pueden ver como el potencial, ¿no? Yo sinceramente solo creo, o sea, sí le tengo que echar hate a este güey, porque para mí fue que lo pusieran ahí en esta producción, en esta película, con estos grandes actores y actrices, fue una decisión meramente comercial. Okay. Para mí. Te la doy. A mí se me haría raro que Eggers, siendo el proyecto que fue para él, dijera como acepto solo por temas comerciales meter esto. Sí. Se me haría muy raro. Pero, o sea, igual... Si fuera el protagonista diría que sí es raro, pero como no es protagonista, siento que es así como de... A mí, pues sí, güey. sí, a mí me sorprendió. Y ahora que mencionan, perdóname, tú ibas a comentarlo. ¿No? ¿No? Yo. Y yo te quité la palabra de la boca. No, pues es un güero descafeinado. O sea, hasta Craven ahorita es un fracaso, entonces como que también, no sé, y bueno, quieren que sea el nuevo James Bond, quién sabe, pero... No, No a mí me podría interesa. dar igual, así, no me podría dar más Sí, igual. Factos. Sí, no, total. Yo creo que regresando justo a
a Lili. Ujú. A Lili. A Lili. A Lili. A Lilia. No solamente, o sea, vámonos de lleno también sobre qué carajos estaba tratando de decir Eggers en esta película. ¿De qué va en el fondo este Nosferatu? No te aguantes las ganas de coger. Bueno, Muy contemporáneo. O sea, no, algo así, o sea, no de esa manera, pero sí creo que es. Pues, a ver, obviamente hoy en día creo que no está tan satanizado que alguien, pues, si quiere o quiere conocerse más, pues no te vayan a mandar, pues, a un asilo, ¿no? No te va a dar histeria, porque hoy en día, pues, ya cada quien con quien quiera y cada quien sus cubas. Pero sí me parece importante que sobre todo, por ejemplo, poniendo el ejemplo de The Witch que estábamos hablando, el hecho de que esa película funcione tan bien es porque pues en esa época pues el diablo se supone que rondaba y era particularmente ávido de mujeres, bueno, o quería mujeres que fueran vírgenes o lo que fuera, pero toda esta satanización y esta como caza que hay en contra de ciertas actitudes que podrían hoy considerarse normales. Yo creo que no es que Eggers te quiera decir algo puntualmente, pero yo creo que es una persona que sabe muy bien sobre ironía, y cuando te muestra algo tan extremo de otra época, obviamente te resuena mucho el estar diciendo como no manches, pues eso fue hace casi 200 años, ¿no? Qué fuerte que hoy en día pues todavía siga generando como algún tipo de impacto, pero yo creo que, o sea, él no es necesariamente alguien que se quiera meter a decirte algo puntual. Creo que es un muy buen director porque te deja a ti pensando sobre lo que te parezca, pero dentro de los confines de cierta historia. O sea, no me va a decir que esto es la historia de Adán y de Eva o la creación del Claro. sino todo lo que pueda relacionarse sobre el peligro de la expresión sexual femenina es puntualmente lo que esta historia creo que Está enfocada. está un poco, tratando sí. de decir. El tema es qué resuena hoy en día en eso. O sea, ¿resuena? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cuáles son las lecciones que nos podemos como llevar sobre eso? Y sobre todo también el folclore y las leyendas que existen alrededor de como estos demonios. O sea, al ser una persona tan clavada en la historia, lo más chingón de este güey es que te da la oportunidad de tener una clase de historia en... ¿Cuánto 2 dura la horas. película? 2 horas. 2 horas y cuarto. 2 por ahí, horas ¿no? y cuarto. Y que obviamente con esa fidelidad es por lo que le aplauden tanto y por lo que creo que además lo lleva a un nivel muy teatral. De acuerdo. Muy de Shakespeare, porque también su papá pues enseñaba Shakespeare, entonces como que me gusta mucho esa combinación de cosas, porque al final de cuentas pues, se siente como algo fresco Lo es. y que además está trayendo, pues, o sea, como yo lo pienso mucho es, quien te trae una buena investigación te trae cosas del pasado, y el pasado siempre te va a mostrar cosas, porque pues al final de cuentas, o sea, lo que creo que siempre va a pasar es, todo lo que se dijo ya se tuvo que haber dicho, Claro. todo lo que pasó ya se tuvo que haber dicho, pero pues, ¿qué hay de verdad en el folclore de los vampiros de antes? O sea, ¿qué nos trae hoy de Sí, relevancia? ¿qué nos puede decir hoy? Exactamente. Ese- Perdón que respondí tu pregunta con otra pregunta, No, pero... pues está bien. Y en realidad cuando yo decía como qué quiere decir Robert Eggers, porque sé que no es un director que no me refería como a qué Sí, no. conclusión llega, Justo. sino como qué pone sobre la mesa, qué es eso que dice vale la pena hacer otro Nosferatu, porque yo sí creo que es un director que no se echaría nada más esta actualización por echársela, Sí, no sino es que un- tenía algo que decir al respecto o algo que plantear, algo que poner sobre la mesa. Y yo sí creo que es esta, y me impactó mucho a mí verlo, porque es esta curiosidad que yo no es la primera vez que veo en él. También me pareció la misma curiosidad, o sea, cercana a la que está también en La Bruja, acerca de la pregunta sobre qué es el deseo. Ujú. Eso es lo que yo creo de lo que habla Nosferatu. ¿Qué es el deseo? Aquí, obviamente, en una circunstancia o en un tiempo muy específico, en un contexto muy específico, en donde
sabemos que hay un tema fuerte con la sexualidad femenina y cuál era la relación de la sexualidad femenina con la histeria específicamente en el siglo XIX, porque la categoría de la histeria como padecimiento no es exclusiva del siglo XIX, de hecho es muy, muy, muy vieja. Sin embargo, fue mutando a través del tiempo hasta que en el siglo XIX se volvió un padecimiento que era, o sea, siempre fue predominantemente femenino, no exclusivo, eso es importante. La gente cree que no se diagnosticaban a veces a hombres histéricos, no es exclusivo. Por supuesto que viene de su raíz... Ajá, por supuesto que viene de su raíz griega, de la palabra que hacía referencia al útero, y por eso pues, predominantemente femenina. Sin embargo, es en el siglo al finales del siglo XVIII y en mero XIX, cuando se vuelve una categoría clínica mental y no física necesariamente. Y eso es importante porque es cuando personas como Charcot o como Freud empiezan a indagar en lo que es la histeria, como este estado de represión en donde el sujeto no podía acceder como a liberar ciertas pulsiones que eran de ámbito y de carácter sexual, y por lo tanto eso derivaba en síntomas que eran como episodios pues pues sí, desbordados, mala memoria, incapacidad de concentrarse, desmayos, ¿no? Que también por ahí algo que me encanta y hay muchísimo que investigar al respecto es como por qué las mujeres, o sea, me salió apenas un video de por qué las mujeres se desmayaban tanto en el siglo XIX. Es cierto, ¿no? Toda esta idea también del contagio, de la debilidad femenina, etcétera, es lo que se pone en juego en este Nosferatu, pero de una manera muy contemporánea, porque justo vemos una historia acerca de una mujer que cree y que está convencida de que desde hace mucho tiempo en su vida hay algo mal con ella y que hay algo muy oscuro que habita en su ser y que no tiene ninguna manera de tramitarlo. Entonces, de hecho, como abre la película, es un poco ella buscando y ella diciendo, necesito una conexión o necesito recibir amor de algo o de alguien. Y el algo o el alguien que le llega es un maldito demonio. Y por eso toda la película se convierte en una pesadilla febril, porque también estamos viendo una historia sobre posesión. Y sobre posesión no solo mental, sino también física, que eso también es un retorno a un vampiro sumamente peligroso, como ya no habíamos visto tanto, porque creo que se volvió el vampiro también esta figura de súper rápida o súper fuerte o que te puede aplastar la cabeza contra el suelo o que brilla con el sol. Ajá, ¿no? Pero no en su sentido de que más bien el vampiro es un ser que te destruye desde dentro también y que hay una relación con la oscuridad de tu interior y eso también es el vampiro. Y creo que eso lo retoma, perdón que me pusiera bien densa, pero para mí de eso también habla el Nosferatu de Eggers. De hecho, ahorita que estabas comentando todo eso, me hiciste como pensar que tal vez por eso es tan seductor, ¿no? O sea, al final cómo tenían, y todavía, pero cómo eran o bajo qué ojo estaban las mujeres en esos siglos. Y claro, tenías un esposo o tenías un pretendiente, pero tú siempre tenías que cumplir ciertas expectativas que requerían esfuerzo, atención y represión para poder recibir amor incondicional, entre comillas, de esa persona. Pero Nosferatu, el vampiro, que es nada más el demonio y el ápice del deseo, te quiere como seas. No importa cómo seas, no importa si no estás súper arregladita y si cumples con ciertas normas sociales o no, no importa si ya estuviste con otro hombre o no estuviste, te va a desear, te va a querer e incluso te va a devorar en todo el sentido que necesites en el más ser. literal y en el más metafórico. Exacto, por lo que eres, ¿no? Y tal vez eso es lo que lo hace tan seductor y me interesa que esté ese tema en la mesa, porque ahorita que comentan ambos, ¿no? Pone en jaque la sexualidad femenina, que aparte no se habla tanto de eso, que aparte ha sido, o sea, pues ¿por qué se crearon los vibradores? Pues no fue nada más porque, pues es que las mujeres también necesitamos placer, no, fue para tratar la histeria, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, está cabrón, o sea, está cabrón, porque a la fecha sigue siendo algo que está muy reprimido, está muy reprimido. ¿Cuántas mujeres conocemos
yo sí conozco, no estoy diciendo que yo, pero sí conozco que apenas a sus 30 y tantos descubrieron el orgasmo, ¿no? O que nunca. O claro, no, bueno, eso ni siquiera hablemos, ¿no? O sea, Nosferatu. digo, en el peor de los casos. Te vamos a hablar a Nosferatu. ¿Usted ¿Dónde qué tiene verlo? que decir? Ninguna mujer va a... Sí, No, pero también no nada más es eso, también es juzgado, también es penado, también es muy señalado y pues al final tendría sentido que en una época como esta se ponga en jaque justamente porque hay una apertura, ¿no? Hay algo que me gusta mucho de la película porque al final lo que termina pasando es que ella se da cuenta que no hay de otra, se va a tener que entregar a él Claro. y de alguna u otra manera, digo, a mis ojos, ¿no? Pero creo que es un poco por dónde va, que una vez ya aceptado esta oscuridad y este deseo que tienes, que pues al final de cuentas, pues bueno, aquí sí es algo sobrenatural, ¿no? Pero creo que, a ver, si nos vamos un poquito ya más allá, solo es realmente cuando aceptas pues eso que te está moviendo o eso que a lo mejor y te parece como extraño o que no sabes bien qué onda, cuando realmente aceptas que es parte de ti, que es cuando te puedes liberar por completo de esa presión y esa, pues no sé, o sea, de lo que quieras poner, lo que te atormentaba. Al final de cuentas, pues ella entiende muy bien cuál es el rol que tiene que jugar aquí y pues como que el poder entregarse por completo y de manera ahora sí que sin ningún otro tipo de intercambio a eso es lo que termina salvando pues al mundo de eso. Y creo que además esa última toma tal cual de ya hablen de esa última toma. Es una pintura aparte. Sí, o sea, eso es una me impacta, o sea, pintura eso. sigo viendo, ahorita que la volví a ver, cuando vi lo de las piernas, sí fue como de madres, o sea, que son unos huesitos así que dije como, no mames, ese güey sí tiene patitas de Dorito, o sea, sí dices, brutal, y es como casi la Bella y la Bestia, pero, Claro. no sé, algo muy Exacto. bonito. Es un cuento también de persecución. Y Es de la Bella y la Bestia. a ver, Nosferatu al final de cuentas creo que también lo está contando, no en un sentido tradicional de Disney, pero sí es un cuento, sí de, pues no sé si de hadas, pero sí es un cuento que pues tiene un castillo, tiene pues estos elementos mágicos y extraños que al final de cuentas pues también tienen pues estas alegorías y estas temáticas y estos mensajes o estos aprendizajes que te quieren decir, que a mí me parece que está pues de nuevo, o sea, parecería que es nada más una historia más, pero pues es que eso es lo que hace distinto a Robert Eggers, a mi gusto. Sí, y yo también estoy de acuerdo con la etiqueta y no como se piensa generalmente acerca del cuento de hadas. Para mí también me gusta más cuál es tal vez su concepción en inglés como un fairy tale, sí, ¿no? Justo. Que no necesariamente es algo rosa, ¿no? No necesariamente hacia es lo como grim. Sí, justo. Ajá, ¿no? Y también creo que tiene que ver, y como mencionabas, para mí algo sumamente importante es ese final. Porque yo sí rescato, y ahí es donde me parece que sí se tiene que hablar sobre esto. Sobre todo para los detractores de Nosferatu. Que por favor pongan en los comentarios a quién le gustó porque los voy a funar. Yo conozco un par. Exacto. Porque Don Eggers también siento que se atrevió y se arriesgó. Es en haber cogido la historia, la vio desde otra perspectiva y la llevó a un lugar al que para mí no lo había llevado. Porque tiene que ver, empezando con el texto original, ¿no? O sea, lo que a mí sí me parece muy importante es que la gente sepa, porque hay mucha gente que no lo ha leído y está bien, que el libro de Bram Stoker no se centra necesariamente ni en la sexualidad, ni en el deseo. No estoy diciendo que no sean elementos que no aparecen, estoy diciendo que ese no era el punto central del libro. Y también me parece que incluso aunque es mucho más notorio en la del 22, en la de Herzog, en la de Coppola, no, el punto no es la relación romántica en lo que se entiende como romántico porque he visto por ejemplo ahorita muchos comentarios de es una película sobre el conde Orlok que se enamora de esta morra.
no tiene que ver con el amor. Y eso es justo lo que está planteando Eggers, que el deseo, y sobre todo un deseo tan animal, tan brutal y tan violento, no da espacio y no hay cabida para el amor. Entonces, no es una historia de amor, no es una historia de que el conde Orlok se obsesiona y está detrás de una morra en el sentido más de... Es sobre un deseo salvaje que te está persiguiendo y que en la película de Eggers es muy notorio que no solo te está persiguiendo, es que también existe dentro de ti. ¿Y qué vas a hacer cuando ese deseo venga a tomarte sin consentimiento y a la fuerza? Y por eso la pregunta del mal viene de nosotros. Exacto, o de afuera. O viene de más allá. Bueno, digo, puedo entender tal vez un poquito esta parte de decir que es la historia romántica del conde Orlok que se obsesiona y se enamora por esta parte final de la película original, en donde decía que la forma de acabar con él era con el beso, o sea, que una joven lo suficientemente hermosa como para hacerlo, el querer besarla y que se le olvide que ya va a llegar el amanecer, ¿no? Digo, palabras más, palabras menos, pero por ahí va. Así pasa normalmente en la vida real también. Pero bueno, o sea, sí lo puedo entender, aunque sí estoy y comparto la postura de que es una... De que ya no va para eso la versión de Eggers. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. No va para allá. Va más bien hablando de la oscuridad, justo la oscuridad que emana desde nosotros, ¿no? Y cómo nos da muchísimo miedo también exponerla. O sea, y más, digo, Javi, lo siento, pero más hacia las mujeres. No, pues o sea, sí. es muchísimo más castigado que aceptemos y expongamos esta oscuridad, que además es inherente en el ser humano, o sea... y además no es oscuridad, o sea, es... No necesariamente... o sea, bueno, aquí es como metáfora, ya sabes, pero a ver, si no puedo hablar tanto, pero no sé, o sea, usar un dildo no es oscuridad, o sea, ya sabes, no es como que... Yo apruebo así, pero cabrón, no Al creo 100 que el sea oscuridad comentario. porque yo veo pura luz, ¿eh? Yo veo puras luces. Yo termino y veo puras lucecitas. Puras fuegos artificiales, así que oscuridad no es, se lo puedo Oigan, asegurar. se está poniendo Sí, muy esto candente se volvió Bueno, pero es como... el podcast con mis tías favoritas. Sí, como... A ver, nunca he sido mujer, pero pues entiendo obviamente. No, bueno, pero sí entiendo, o sea, al final la oscuridad, el deseo, son sentimientos muy castigados, muy reprimidos, muy juzgados. No es normal en la sociedad que se hable tan abiertamente. Me gusta muchísimo eso también, porque al final de cuentas también ves mucho la postura de ya que se deje de sus tonterías esta mujer y cosas por el estilo, de que cuando se están agarrando a guamazos en el pasillo de no voy a permitir que me hable de esa manera, es como che güero descafeinado, ya sabes, o sea. Yo tengo razón. No, eso es súper fiel a la novela. No, sí, o sea, obviamente sí, obvio. Ajá. Pero hoy en día sí es Sí, como... obviamente ahorita es como sí. de, güey, Ok, agarra el completamente vintage. Está muy vintage, hermano. Regresando a este güey. Sí. Ok, gran casting, mal actor. Sí. ¿Les parece? A ver, yo no. Es entre ustedes. Ah, Ahí no, ya está bien, como- cada quien aquí con sus ideas. Deja bebé. de defenderlo, Samantha. No, es que a mí genuinamente, o sea, tal vez ya viene más bien ingenua, a mí sí me sorprendió. A mí Está sí me bien. sorprendió. Ah, bueno, Gratamente. ok, o sea, también, Sí, o también sea. claro que sorprende porque pues te está dirigiendo, o sea... Pues sí. Pero yo no esperaba un oh, pito de él, o sea. De 0 a 4, pues sí. Pero qué No, loco, está bien. Sí. Y también, creo que no lo hemos comentado, pero... O sea, hasta la manera en cómo chupa sangre este güey es como Sí. súper sexual. O sea, es como... O sea, la primera escena en la que tal cual está como este güey así, que lo está chupando como si fuera una sanguijuela, así es de... Madre de Cristo. Y pues también, Sí, obviamente... parece un orgasmo, de hecho. Sí, pues es que sí es como de una manera u otra, y pues tampoco es una coincidencia que veas en bolas a Nosferatu y cosas por el estilo. O sea, sí es de madres. Sí, eso es duro. De hecho, fue una de las cosas que me sorprendió porque generalmente no salen en pantalla los genitales humanos. Digo, de hombres. sí. Ajá. Ujú. Y si no, o sea, ahorita que la volví a ver fue como, pues sí, solo tiene pelo en la boca. Ujú. O sea, sí es como, pues mano. Pero yo creo que sí tiene mucho sentido en este sentido para... O sea, porque ese también se me hace un poco el efecto Eggers. Que es como, te voy a enseñar algo muy raro.
O sea, porque no es que necesariamente aquí sea, no, pues mira, no está circuncisado, porque en esa época, o sea, como que no, Sí. no dices como... Eso sí ya estaría... No me fijé en nada. No, yo también. A mí sí me dio curiosidad, la neta, o sea, porque sí dije, este güey es tan clavado que seguro, pero pues no, obviamente no. Seguro buscó un güey que la tuviera exactamente como él la imaginaba. No, pues, o sea, hace sentido, porque pues en esa época, pues creo que los judíos no estaban como Exacto. muy predominados allá. Que hasta eso dices, güey, fregón. Pero es algo que para mí es el efecto shock de Eggers. O sea, que de repente también en The Northman que estén como peleándose como lobos el papá y el hijo y uno se pedorrea, la neta. Es como, pues no sé por qué está eso, pero pues, ese efecto Bueno, Robert Eggers. O sea, como... O también a cada rato que en The Lighthouse William Dafoe se esté pedorreando también. O sea, como que dices... O sea, a este güey le vale más y es un tipo que ve mucho sobre la ironía de la vida y ese tipo de detalles son para mí muy puntuales de él porque sí te genera como un estado de incomodidad muy extraño porque sí es pues algo que va a hacer que te acuerdes más de la película, pero que sobre todo también te está recordando pues que es raro. O sea, es un güey extraño. O sea, no lo digo nada más por la parte de ver un pene, ya sabes. Claro. Pero sí se me hace como... Pues porque duerme en pelotas Nosferatu. Pues a lo mejor hace calor. O sea, como que, ya sabes, no Pues ya tiene sé, frío. yo Sí, qué exacto. sé, es un El güey vampiro, está ¿no? muerto. O sea, Sí, ya güey, sabes. pues, ¿de O sea, qué? no va a sentir nada. Sí, Pero sí me acuerdo que cuando... O sea, y de hecho, hablando ya de algo en lo personal que a mí me gustó mucho y me impactó mucho, Claro. el mostacho. O sea, cuando vi el Te mostacho... juro que estaba a punto de decir que a mí me impresionó No que saliera podemos, con no el... podemos no hablar del mostacho porque desde la primera vez que como que medio lo ves, porque además es súper sutil, o sea, ahorita que la vuelvan a ver, Sí. la neta es que sí no te lo esperas y como que siempre está muy bien pensada la fotografía en ese momento, porque la verdad no la alcanzas a ver como muy bien, pero sí me acuerdo que en el momento en que levanta la cripta y tiene el mostacho dije... Oh shit, Te o sacó, sea, esto sí es ¿te sacó de que... pedo bien de o que te sacó dije, de pedo raro? o sea, yo pensé que traía primero un bigote así de que no Sí, me sí, va a sí. reconocer y porque seguramente se ve súper hiper mega muerto sin el bigote y ya cuando lo trae dije no, ya esto es una decisión importante y pues lo avalo y lo respeto. A lo mejor sí me sacó mucho de la película la primera vez que lo dije, güey, qué pedo con el bigote de este cabrón, pero se basa muy bien en la parte histórica de que así también se vestía la nobleza de Por supuesto. Transilvania. También los taconcitos estos que trae porque son mucho para montar. Entonces como que sí, en un momento dije, no sé si me gustó, pero sí me gustó. Mira, qué curioso. Yo, en cambio, fue una decisión que yo salí del cine y ahí existe Andy Baos y Belko, que certifican lo que voy a decir y que no lo estoy diciendo nada más para defender la película. De las primeras cosas que les dije saliendo de ver Nosferatu, les dije, güey, qué satisfecha estuve, qué grata sorpresa ver la construcción de ese personaje. Uh-huh. O sea, la caracterización de ese personaje. Se me hizo no solamente que si era lo más cercano que he visto a un conde rumano zombificado, Sí, exacto. punto, sino que, pues, y lo pondremos aquí, yo tampoco pensé nunca ver en cine a alguien que se atreviera a agarrar la foto de Vlad Tepes. Sí, literal, búscalo O sea, y es como, pues sí. De Vlad el Empalador. Es ese güey. Lo Punto. primero que dije saliendo de la función, y me acuerdo que creo que te lo dije a ti, o no sé si se lo dije Sí, a... estábamos juntos. Y fue de, ¿qué pedo con el mostacho de ese güey? ¿Sí? O sea, como que sí, no me lo esperaba para nada. Y también creo que, pues es tener huevos, la neta. O sea, de decir, pues no iba a ser algo similar a lo demás. Porque todo el mundo yo creo que se estaba esperando un Conde Orlok a la de Pues un Murnau, Conde ¿no? Orlok a lo que estábamos acostumbrados Claro. desde el 22. Y eso me parece una decisión Que además bastante bella. al final del día lo que platicamos, a ver, hay tomas en las que tal cual sale como esta sombra típica que es Sí. como de la del 22. Cuando abre la puerta y él está en el fondo con los perros, dije... No, y eso sí me dio mucho Sí, o sea, miedo. fue de, ¡Qué siniestro! Porque además es la mismita igual del 22, pero yo veo eso y sí digo... Sí. Porque además está iluminado tal cual como se ve. Ujú. Es tan oscura esa película que podría parecer blanco y negro. O sea, con la luz sí. de la luna. Eso también que eso me pareció gustó mucho. genial. Pero esa escena en específico sí dije, güey, yo me cago.
O sea, Sí, o sea, técnicamente a mí me parece una película preciosa. También me sacó un montonal, pero me sacó demasiado de pedo el mostacho. A pesar de eso, sí creo, le reconozco como estos huevotes de Eggers de decir, me vale madre, güey, yo lo voy a sacar así, aunque me critiquen, aunque digan, aunque no me guste, aunque lo que sea. También entiendo por qué lo hace. Pero, y también, ¿sabes qué? Yo creo que ahí ya dependerá de cada quien como verlo en este sentido de... Es el ego de Eggers de decir, güey, yo voy a luchar contra lo que la gente está esperando, ¿no? Porque al final Nosferatu no deja de ser o sea, tiene toda una construcción. sí. Es un ícono, ¿no? O sea, es un ícono. Entonces, el querer romper de alguna manera ese ícono, no sé si es por el ego o porque realmente logra, o sea, como lo que mencionabas, Javi, del impacto, el shock Sí, Eggers. el shock Eggers. Independientemente de eso, y la verdad es que ya realmente no es tan importante, pero sí me impactó. No va a ser un Nosferatu que olvide alguna vez. Y algo que sí me parece interesante es que, por ejemplo, cuando yo pienso en todas estas escenas con Nosferatu en el 22, a mí, la sensación que me da es de un ser algo frágil a pesar de ser mortal. Sí, mortífero. Sí, mortífero, qué buena palabra, ajá. Entonces, y aquí Nosferatu no lo sentí así. Lo sentí Peligroso. peligroso, ¿Sí? pegriloso, sí. Muy pegriloso. Sí, muy pegriloso. Sí, 100%. Entiendo. No, bueno, cuando se echa a las dos niñas y dices... Yo pensé que no. Ay, no, gran no, escena, no. me encantó. O sea, como Yo perros, dije, literal, sí trágatelo. fue de... Trágatelo. Y a mí algo que también me parece sumamente destacable, es que, uno, es este trayecto que vemos del personaje principal hacia el castillo. Ujú. Creo que ninguna otra adaptación le había dado el lugar, el peso correcto al tránsito. Es decir, a esta decisión desde que él decide tener, o sea, desde que le notifican que tiene que ir a Transilvania hasta que llega al castillo. Maldita sea, o sea, toda la escena de esta villa donde se queda a dormir, con el folclore y también el rito que hacen, en donde le muestran cuáles son las creencias, Sí, que recupera esta parte que también era muy importante de la fuente original, que es el vampiro también como símbolo de lo contrario a la civilización. pues es que al final creo que eso es algo muy chido de él, que ya es su segunda película que habla sobre el folclore. Exacto. Y creo que el folclore siempre va a estar relacionado con lo oculto, Sí. que es algo que a él le encanta y que además, pues, por ser oculto y por el propio nombre, pues hace muy, muy buena referencia de pues, lo que realmente no sabes que está y que siempre está escondido, y pues es esta oscuridad que creo que al final de cuentas siempre lo relacionas con lo pagano y con lo no civilizado, porque es Exacto. las tradiciones de antes eran de esta manera y esto se veía de esta manera. Por ejemplo, el uso del idioma de o sea, el dacio, que es una lengua muerta. ajá, que viene del tracio, entonces también que use eso como para cuando está usando como este conjuro maligno, porque no lo usa nada más por hacerlo, o sea, sí es como, lo usa como si fuera un conjuro, y como lo que dicen, que es un hechicero satánico ahí, que eso, o sea, cuando dicen eso, son imágenes que me vienen a la cabeza y yo, puta, qué interesante hubiera Total. sido ver eso cuando recién estaba empezando en su momento, y que además, pues, de nuevo, o sea, se conecta con las temáticas de la película de lo oculto es peligroso, este rollo, porque además este güey está clavadísimo con, o sea, según yo, él sí está muy metido en ese pex, o sea, De acuerdo. es un medium el güey, literal. Yo creo que por eso también Guillermo del Toro lo quiso mucho, y cuando se estrenó la película, quien hizo la sobremesa fue del Toro con él. Entonces ahí fue donde la primera vez que la había visto dije, me gustó, sí la sigo pensando, pero hasta que vi esa sobremesa, como ya obviamente platicando con Guillermo del Toro, que pues todo el mundo lo ama y pues él ve mucho más de lo que nosotros vemos. Ahí es donde dices, ¿Ves? Para que lo consideres, bebé.
Se va a Guillermo casar del Toro conmigo. la Cuando venga ama. se va a casar conmigo y le voy a pedir Exactamente. Pero matrimonio. Guillermo del Toro amó a Nosferatu. Nada más considera. No, y sí, y sobre todo te digo, me gusta mucho esta idea de la recuperación del miedo y del horror a lo otro incivilizado. Que es esta contraposición de civilización-barbarie que Sí. se puede ver y que eso es muy del texto original. En esta me encanta que sí está puesto sobre la mesa también. No es el ángulo principal de la película. La premisa no gira, o sea, para mí, realmente en torno a eso. O sea, lo principal no es el peligro de la barbarie llegando a lo civilizado. Sí. Pero de todos modos está ahí. Con esta idea que se recupera del original, que es, por ejemplo, lo que representaba que una figura así de Europa del Este llegara Sí. a Occidente. Y que trajera la peste, que trajera las plagas, ¿no? Entonces también me parece algo muy relevante en una época en donde la xenofobia también está, Sí. es moneda de cambio de todos los días, y en donde Europa y Estados Unidos o sea, se están blindando, en donde hay un problema de migración muy duro. Esta idea de cómo vienen a infectar tu tierra y cómo tienes que protegerla, y que eso era muy del libro o sea, del libro, güey, ¿me entiendes? De somos hombres y tenemos que proteger nuestra tierra porque están llegando las ratas, y proteger a nuestras mujeres, ¿no? Porque cómo puede ser que vayan a poseer a nuestras mujeres también. De alguna manera también está puesta en la película, y eso me parece muy potente, y que también yo no recuerdo otra adaptación en donde, por ejemplo, estas tomas que estaban en las calles, en donde se ven cómo empieza a haber muertos y cómo se los empiezan a llevar en ataúdes y cómo las ratas están corriendo, y con este datazo de que Eggers creo que tenía 1000 ratas por ahí que de Sí. hecho son reales, o sea, no son CGI, no tenía tantas como se ven en pantalla, pero son ratas, ¿me entiendes? Entonces esta idea de lo infecto, del contagio, Sí. eso me parece, o sea, Además, baby. ¿quién termina salvando el día? Una mujer. Y también en The Northman, ¿quién va a continuar el legado? Una mujer. Yo creo que hasta Sí, sí The trae una Witch con mitad. eso es Sí. como, ya Claro. sabes, o sea, no es que necesariamente esté ahí hablando con Satanás, sino que esta mujer ya se libró de... Digo, esa es otra lectura, ¿no? De sus papás y de... Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, No, es sí, como o al sea, final eso es una una historia lectura. de liberación. Sí, es como, Sí. veamos qué onda. Total. En realidad, al final de cuentas, todo este tema de la bruja es, o sea, no la bruja de la película, pero la bruja como tal, pues es un tema de liberación. O sea, yo decido no vivir, o sea, esta bruja que ves en el bosque, alejada de toda la comunidad, pues al final es, yo decidí o decido, ya sea por las circunstancias o un poco velado, pero me voy, ¿no? Y ya no vivo bajo el régimen social. Y justo eso te iba a decir que Nosferatu tiene mucho esta onda xenofóbica as fuck, güey. Porque pues al final, de entrada, el personaje es de una ciudad, o sea, no es de un pueblucho ahí cualquiera, es de una ciudad y se va a lo más remoto de lo remoto, a la cola del mundo, y trae justamente, bueno, no es que trae, pero viene la enfermedad, ¿no? Y ahorita que decías, salvemos nuestra tierra, salvemos nuestras mujeres, güey, eso lo escuché en las noticias hace... Te Güey, digo. no mames. Güey. O sea, todo O lo que se sea- tuvo que haber dicho ya se dijo. O sea, sí, No, estamos repitiendo sí, la historia. pero de todos modos Eggers dice como, güey, o sea, Pero, o muy sea, actual, sí, de que fíjate baby, que- date sí. cuenta. sí, sí, sí. O sea, de que COVID, ya sabes. Sí. Pero, digo, lo he tratado de ocultar increíblemente bien. A mí, la verdad, no me gustó Nosferatu. O sea, me pareció que era muy lenta, aunque técnicamente es un deleite para el ojo, la ves. Y por favor, de alguien que no le gustó la película como tal, les Se tiene que ver. sugiero Sí. que A mí la sí me vayan a ver al A mí cine. me encantó. Es un deleite. Pero lo que te iba a decir, ahora con toda esta plática, que me parece muy importante decirlo, tengo que decirlo, creo que tiene un mérito cabrón de todo lo que hemos estado discutiendo en este sofá, En este espacio, con estas en este su cobijitas, espacio. en este su espacio, con nuestro gran invitado. Oye, En el- nosotros ni nos en el- presentamos, güey. Ya sé, como por quinta vez, pero ya saben que somos Andrea y yo mismo. Y Sam de Maelstrom. O sea, y Javi del contexto, o sea, ya, y perdónenos, es que En luego este nos su agarra la espacio plática. favorito de Platicando con Tías. Exacto, platicando con con tías. cobillitas y con agüita. Pero bueno, creo que tiene un mérito impresionante y justo pensando en las películas anteriores, sí trae como este tipo de mensajes, pero en esta
siento que no es el mensaje central. Siento No, que no lo es. el día que grabamos otro episodio en el pasado, Muchas gracias por invitarme. platicábamos Sam y yo le decía, pero es que yo no lo veo, yo no veo que hayan puesto sobre la mesa sobre la sexualidad femenina y sobre la represión y sobre el deseo. Y con esta plática me lo estoy replanteando, güey. Me lo estoy replanteando realmente. Entonces, no es que me esté gustando la película ahora, Yo creo pero que creo... dale otra oportunidad. Dale otra chance. Dale otra oportunidad. Pero sí creo, sí cambió completamente mi sentir. Es Pero- que Y creo el que vale la contexto pena. lo es todo. No, pues sí, Muy cierto, la verdad muy sí. cierto. Oye, por cierto, ¿traes otra cosa de contexto de la película? Sí, creo ¿Algo que sí. que les gustaría, que te gustaría contarles? A ver, vamos a ver si tengo Sí. unos de mis datos aquí. Es que hay Pam, puro, pam, hay puro pam, datazo pam. en esa película. Sí, sí. No manches, yo te lo juro, digo, no sé si tú lo sepas, hay algo que a mí me apasiona mucho, que es el psicoanálisis. Sí, Y creo que una lectura desde el psicoanálisis de esa película es muy potente. Muy potente. Está diciendo muchas cosas esa película también bien densonas. Echen en los comentarios si quieren que Maestro se aviente su psicoanálisis. Ujú. o sea, creo que la última cosa que me faltaría decir es que Nosferatu y muchas películas del 2024, de hecho, traen mucho de algo que dicen por ahí, que es el nuevo expresionismo o el neoexpresionismo. Me gusta. No, sí. A ver, pensando en The Substance, por ejemplo, también que son pues como todos estos pasillos muy acotados, estos sets que son muy vibrantes de colores y demás, y que parece que aunque esta mujer esté ya saliendo del programa, pues sigue pareciendo un programa. Sí. Creo que Nosferatu también al final del día termina siendo una película que trata de plasmar mucho. Bueno, es que por supuesto que sí, o sea, la toma también de la mano cuando está como Uf. extendiendo eso, que eso es como... De mis tomas favoritas. Sí, o sea, es súper básica y demás, pero pues estás viviendo una realidad enaltecida que te permite, y sobre todo lo que habíamos platicado también de esa escena del carruaje, que a mí me recordó muchísimo un juego igual que está basado como en época victoriana, pero se me hace una maldita locura que a alguien se le haya ocurrido como traer eso, porque para esta película sí necesitas mostrar lo jodido y lo denso que es que te posea un vampiro, ¿no? Queer por ahí también trae algunas cositas, pero eso es más realismo mágico. O sea, es un movimiento que casualmente es con donde empezó Nosferatu. Claro. En el expresionismo alemán, y justo pues hablando al Sí. principio para conectar lo que habías dicho de tu maestro y este tema de los judíos, pues en esa época creo que pues en esa época no, pues básicamente es casi ahorita lo mismo, porque esta pues al época. final del día estamos teniendo conflictos aislados en todo el mundo, y pues en ese momento Alemania estaba sufriendo la Gran Depresión, y de ahí sale el gabinete del doctor Caligari y demás, de cómo la realidad se tenía que expresar con algo mucho más exagerado y denso, y que fuera mucho más expresivo. Yo creo que hoy en día estamos viviendo muchas cosas similares, y que hay muchas historias que están volviendo a conectar bajo eso, porque la realidad como tal ya no está siendo suficiente. De acuerdo. Estamos tratando de llegar y comunicarla de una manera mucho más compleja, más exagerada, y pues al final del día eso son las películas, o sea, son expresiones exageradas de nuestra propia realidad. O sea, digo, Nosferatu no es ningún documental al final del día, pero creo que todo eso ayuda mucho también a reflejar pues este tema de que la historia pues se sigue repitiendo, y por eso también creo que es importante traer esa historia del 22 acá y mostrar pues cómo sigue siendo relevante, y obviamente con estas temáticas que hemos platicado de pues, xenofobia, el tema de pues, la prohibición de sexual femenina, que digo, hoy en día nadie te va a meter a la cárcel, ni Dios se va a enojar contigo, ni está la reina Victoria, pero sigue siendo un tema muy palpable y que por algo sigue resonando en la audiencia actual, ¿no? Digo, yo soy hombre, pero o sea, puedo entender un poco de dónde va, y eso es como mi comentario final de contexto. Me encanta, me encanta. ¿Tu bebé? ¿Algo para terminar, Nosferatu?
este No, episodio. La volvería a ver. La volveré a ver, pero digo, tómenlo como alguien que al final no creyó que fuera un desperdicio, pero no le encantó. Sí vayan a verla al cine, o sea, a pesar de cualquier cosa, creo que es un ejercicio cinematográfico muy interesante que vale la pena juzgar, ¿no? O sea, que vale la pena crearte una opinión tú, no nada más por aventarse este programa o por lo que digan las demás personas. También sí Claro. vale Sí. es de esas pocas películas que creo que aún si no te gusta vale la pena que Justo. la hayas visto en cine. Sí, Es de una acuerdo. experiencia, de verdad. Si están buscando la experiencia, háganlo. Yo sin pedos me la he hecho una última vez, o sea. Y sirve, y eso es a mí algo que me encanta. Creo que sirve muy bien, como mencionamos, para explicar al ser humano, al cine, y también entender nuestro pasado, ¿no? O sea, miren, no lo hemos entendido, puesto que seguimos hablando de los mismos problemas humanos. Sí, Entonces, creo que vale mucho la pena eso. sí, estoy de acuerdo. Yo también, ya para cerrar, yo estoy de otro Lo lado. sé, A lo mí, sé. así, es una película, puta, que me conmovió. A mí sí me conmovió profundamente ver eso en el cine. ¿Es tu favorita del año? Yo creo que sí. Ah, qué chido. Y Dune se estrenó. Y bueno, es que no, perdona, me estaba contando más películas de terror. Es que Ajá. nos aventamos nuestro Exacto. top apenas. Yo creo que Dune está por encima para mí, o sea, en gusto. Ujú. Me gusta más Dune. Porque también tengo una historia ahí con Dune de que yo soy muy, muy fan del libro, entonces también me tocaba por otros lados. Si eres una persona que le interesan las historias góticas, lo tétrico, lo realmente oscuro, como era en aquellos cuentos de hadas de los hermanos Grimm, si te interesaba el romanticismo, si eres alguien que gusta de observar acerca de aquello que en algún momento en la historia fue creado como ícono para hablar sobre la maldad. Esta es una película que te puede interesar muchísimo. Es cierto, algo que es predominante es la atmósfera, es la densidad de esa película, pero creo que es una película bellísima en cuanto como archivo histórico, lo es, o sea, lo es. Me parece una recuperación realmente, ya sé que me caga esta expresión, pero no, ahorita no se me ocurre otra. Es verdaderamente una carta de amor para la literatura del siglo XIX. Lo es para Bram Stoker y lo es también para la historia del cine, para Murnau, para Herzog y para todos los que se atrevieron después a hacer una película pues basada en la figura del conde Drácula. Es muchas cosas esa película. Para mí es muchas cosas. Me parece que tampoco tenemos muchas historias que se atrevan a ponernos visualmente la experiencia incluso corporal de lo que era la histeria, que es un tema densísimo, y que hable sobre esta tensión permanente que existe en forma de pulsiones entre lo vivo y lo muerto, que al final eso era el vampiro. Ujú. Y eso me encanta. parece poderoso, o sea, me parece poderoso. Es probablemente, y sin temor a equivocarme, mi adaptación favorita de Bram Stoker. Ese último comentario me encantó, güey. Fue. Aquí, Ajá, sí. Es cine. ¿no? Exactamente. Lo es, así que, yo ya, o sea, imagínense, hasta me dio sentimiento Me encanta, de güey. llorar, güey, de lo que es que no puedo creer que hizo algo que para mí fuera tan hermoso. No lo esperaba. Pero bueno, pues así llegamos al final de este capítulo de Nosferatu, un capítulo muy especial de una película que te guste o no te guste y es súper Es válido. especial. Eso sí, Sí. siempre es Sí. válido, pero también es innegable. Pero no que le es quita lo especial, sí, Totalmente. en eso estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por Sí. llegar hasta aquí. Muchísimas acuerdo. gracias Sí, a nuestro gran obviamente. invitado. Muchas gran gracias. plática, gracias Sí. de verdad. Me que- suelto- Todo tu contexto, por todo tu conocimiento y por toda siento esta como buena en casa. platiquita. Qué Ay, bueno. no, pues Pero por favor cumplidazo, también, ¿eh? sí, también cuéntales por favor dónde te encuentran, tus redes, etcétera. Me pueden encontrar en El Contexto en Instagram y también en YouTube y en TikTok y pues a seguirle dando para dar más contexto. Perfecto. Pues nosotros somos Hacksan y en todos lados nos encuentran así como Hacksan Podcast.
en Instagram, en TikTok y en YouTube, Spotify. Y Spotify. Y Spotify. Y yo soy Andrea de Miedo Mismo, que también me encuentran en todos lados como Miedo Mismo. Y yo soy Sam de Maelstrom, que me encuentran en todos lados como Maelstrom. Y por favor, obviamente, compartan este video, suscríbanse, déjenos comentarios, cuéntenos a ustedes qué tal les pareció Nosferatu. En verdad, si pueden, vayan a verla a cine. Un datazo es que va a estar en IMAX, no es que esté queriendo hacer comercial, pero esa película sí en se tiene IMAX, que ver. se tiene que ver esta Sí. película en cine. Y también como complemento, pues subimos video un jueves sí, un jueves no, pero los jueves que no, hay en vivo. Entonces, si quieren todavía discutir cosas sobre la película, echar el chismito, no sé qué. O hablarnos más en corto, O porque hablarnos la más gente en corto. nos manda más preguntas y les podemos como Exacto. contestar. Ya Pues saben, ahí en nos Instagram estamos y próximamente ya decidiremos si hacemos live en TikTok. Sí, Ya de acuerdo. veremos, ya veremos. Pues sí, pero nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Besitos. Bye. Bye.